Muchas gracias, señor presidente. Dar la bienvenida a don Humberto Hernández. Muchísimas gracias por su exposición y para mí todo un acierto la iniciativa del compañero Denis de que usted comparezca en esta comisión. Créame que de verdad no solo la engrandece, sino que también nos aporta un mayor conocimiento a todos los que nos dedicamos en este caso a la labor parlamentaria. Mire, España tiene la gran ventaja o la gran fortaleza de ser un país con una pluralidad inmensa de lenguas, de costumbres, de folclore, un país lleno de tradiciones donde cada comunidad autónoma es distinta a la otra. Uno come papas con mojo, el otro paella, el otro tiene el mejor pulpo, cantan una sardana, una isa, una folía, unos hablan en catalán, otros en valenciano, y nosotros tenemos que poner en valor nuestro, en este caso nuestra Academia Canaria de la Lengua, nuestro hablar canario, si es correcto la expresión. Con ello, ¿qué quiero decir? Francisco Denis ha sacado algún que otro trapito rojo ideológico en el que yo no voy a entrar, por respeto un poco también a usted, ya que esto es mucho más importante que la ideología. Esto es un sentimiento. Esto no se defiende porque pertenezcas a una formación política u otra. Esto es algo que va en nuestro acervo cultural. Esto forma parte de nosotros, independientemente de la ideología que tenga. Y yo, que soy del Partido Popular, lo hemos defendido siempre y lo vamos a defender, pero no solo aquí en Canarias, sino, como decía, para seguir siendo un país con esa pluralidad tan grande que nos convierte en un país potente en el exterior, en donde quiera que vayamos. Mire, a mí me parece muy interesante, como le decía, la defensa de nuestro acervo, de nuestras costumbres, de lo que nos diferencia, lo mismo que creo que debemos hacerlo con el deporte, algo que si vamos a la escala nacional de comunidades autónomas, nosotros junto con el País Vasco y creo que Navarra somos las comunidades autónomas que más hemos defendido nuestros deportes autóctonos y vernáculos. Por lo tanto, ¿yo qué le quiero decir con la Academia Canaria de la Lengua? Que es 20 años de un gran trabajo, 20 años que tienen que multiplicarse, pero como pregunta parlamentaria sí que me gustaría preguntarle, como usted sabe, siempre hablamos en el currículum educativo los contenidos canarios. Yo también soy profesora, hace tiempo que no doy clase porque he estado en las tareas políticas, pero sí que sigue siendo algo bastante voluntario. Entonces, ¿qué cree usted o qué tipo de conexión tiene la Academia Canaria de la Lengua con el currículum de educación, en este caso, para intentar, pues, de la manera que lo decía el señor Denis, aunque yo lo utilizaría de otra manera, yo nunca he sentido que nadie me ha corregido por hablar canario, y mire que tenemos deje. Pero más que nada no es una corrección, sino yo lo que quiero es ponerlo en valor, o sea, el que nuestros jóvenes desde pequeñitos, no hay nada más importante para defender una cultura que cuando uno se siente partícipe de ella, y la mejor manera de sentirse partícipe de ella es conocerla. Usted decía que el principal patrimonio cultural de una comunidad es la lengua, y yo le digo que el mejor negocio que tiene esta comunidad autónoma es la educación. Qué bonito sería, ¿no?, tenerlos unidos, y por eso sí que me gustaría saber si existe esa conexión, y si no, ¿qué ideas nos daría usted para desde aquí promoverlo e intentar que sea una realidad? Por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y yo iba a empezar con unas palabras, con un poema, con unos versos de Unamuno, que también es un poeta canario, ¿no? Me acuerdo ahora de la pregunta que le hicieron a García Márquez cuando le dijeron, oye, dígame usted quién es el mejor escritor colombiano. Dice, hombre, sin duda, Cervantes. Pues yo ahora digo lo mismo. Unamuno es un gran poeta canario. Unamuno tiene un poema magnífico sobre la lengua que dice: la sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria es allí donde resuene soberano su verbo, etcétera, ¿no? Permítanme que empiece con estas palabras que pueden sonar un poco retóricas, pero creo que no en este entorno, es un entorno que merece ese retoricismo, para que reflexione sobre la importancia de la lengua, para recordarles que la lengua no es solo un simple vehículo de comunicación, que ya es bastante, sino que es además vehículo de pensamiento, generador de ideas, para expresar nuestra interioridad subjetiva, transmitir contenidos objetivos y, por supuesto, para crear belleza.
Por esa razón, no se exagera cuando se dice, cuando se afirma, cuando se reconoce a la lengua como el principal patrimonio cultural de una comunidad. Y lo digo así, el principal patrimonio cultural de una comunidad. Y así, si no desde una perspectiva universal, el español es el patrimonio común de todas las comunidades hispanohablantes. Pero son las manifestaciones particulares a través de las que se presenta la lengua, es decir, sus dialectos, y recuerdo que solo hay dialectos, la lengua es una pura abstracción, los principales son los dialectos, los principales patrimonios de cada uno de sus territorios, países o regiones que se sienten con identidad propia. Hoy en español está perfectamente estudiado, reconocido, diferenciado, 8 grandes dialectos, 8 grandes modalidades, 5 en el español americano y 3 en el español europeo o español de España. Las modalidades del español europeo son la modalidad andaluza, la canaria y la castellana. O sea que el español de Canarias es una de las 3 grandes modalidades, una de las 8 grandes modalidades del español y una de las 3 grandes modalidades del español europeo. O sea que es uno de esos grandes dialectos que merecen nuestro reconocimiento. Y yo, desde ahora ya me alegro, me congratulo y los felicito a ustedes porque este Parlamento ha sabido valorarlo convenientemente, como lo revela su reconocimiento en el recién reformado Estatuto de Autonomía, en cuyo texto, por primera vez, se hace referencia, no ocurre en el anterior, se hace alusión en varias ocasiones a nuestra modalidad lingüística. Lo que en realidad existen son dialectos. Ese español unitario, modélico, homogéneo, eso no existe. Existe en la gramática y en el diccionario. En realidad hablamos dialectos. El castellano es un dialecto. Es la modalidad dialectal hablado en Castilla. Pero eso no es que lo diga yo ahora para arrimar el asco a mi sardina. Eso lo pueden ustedes leer en el propio diccionario de la Academia. Castellano, modalidad del español hablado en Castilla. Todos hablamos dialectos. Entonces, ¿por qué nuestros libros de texto aparecen redactados en la modalidad del español hablado en Castilla? ¿Qué hago yo, profesor de bachillerato, de secundaria, diciéndoles a los chicos conjugar los verbos en español, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen? Y el vosotros no lo tenemos o existe en zonas rurales, pero vamos, para promover con normalidad el uso del ustedes. El uso de la palabra propia, de la pizarra, el uso de... ¿Qué hago yo promoviendo todo eso si luego el chiquillo coge el libro de texto y lee? Ahora, después de esta explicación del profesor, de los pronombres y demás, reuníos en grupos de 3 alumnos y escribir en el encerado 4 palabras. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿El profesor, que les dijo que nuestro pronombre es la segunda persona del plural es el ustedes, o el libro de texto que usa el vosotros? ¿Quién tiene la razón? ¿Yo, que espontáneamente uso la palabra pizarra, o el libro de texto que habla del encerado? Entonces tenemos una lucha no solo con los medios de comunicación, sino incluso con algunas instituciones que se muestran, y yo no creo que sea por interés que haya una reacción a nuestras propuestas, no. Parece que la letra impresa, que la normativa es la que obliga, como ha obligado a que nuestra lengua reciba el nombre inadecuado, menos apropiado de castellano frente a español, por ejemplo, en la Constitución. Yo tampoco veo, en principio, señora Montelongo, ninguna relación entre patrimonio cultural y la ideología. No quiero verla, no quiero verla. Yo prefiero desprenderlo. Yo creo que la ideología va por un camino. Todos tenemos una ideología que puede ser distinta. Ahora, nuestro patrimonio cultural es común. Eso es impepinable. Hemos hablado todos un magnífico español. A mí me gustaría que hubiese alguien de zonas extrainsulares que hubiera oído las intervenciones en esta sala, ¿no? A ver qué hubiera opinado de cómo lo estábamos haciendo. Creo que nadie se ha esforzado por pronunciar ningún fonema extraño, ningún pronombre raro. Todos hemos hablado con naturalidad, y creo que lo hemos hecho perfectamente bien. Si hablamos bien, hablando espontáneamente. El problema viene cuando lo hacemos de forma artificiosa, con complejos. Y es ahí donde tenemos que centrarnos, ¿no? En procurar compensar esa influencia, no voy a poner el adjetivo malo a esa influencia, pero que recibimos
repetidamente de los medios de comunicación. Ustedes se habrán planteado por qué esto no le ocurre a un argentino, a un colombiano, a un venezolano, a un mexicano. Pues porque no tienen la presión de los medios de comunicación peninsulares como tenemos nosotros. Esa presión, vamos, la tenemos ahí, no se puede impedir. Lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos que compensen esa presión. Por supuesto, es lamentable que educación, por ejemplo, no nos ayude a utilizar ese mecanismo no para luchar, sino para contrarrestar la influencia que nos crea inseguridades de los medios de comunicación. Y lo hemos intentado. Existe conexión con la Consejería de Educación. La consejera es permeable e interesada por estas cuestiones. De hecho, las charlas las damos porque ellos nos lo solicitan. Podemos darlas hasta donde podemos darlas, ¿no? Pero en realidad no es toda, no ponen toda la carne en el asador por usar un tópico, un cliché. En consecuencia, creo que estuvo muy bien orientado este Parlamento cuando allá por el año 99, me lo recordaba María Victoria, aprobaron la creación de la institución a la que pertenezco, a la que pertenecemos, mi estimado colega y maestro Juan Manuel García Ramos, mi querida María Victoria, institución que en el próximo año cumple sus 20 años de existencia. Por eso, esta comparecencia me parece muy oportuna para que ustedes, representantes de la sociedad, de los ciudadanos, a quienes nos debemos, conozcan de primera mano en qué consiste nuestra tarea, para que puedan seguirnos más de cerca y solicitar de nosotros aquello que crean de interés para el mejor conocimiento del que, como decía, constituye nuestro principal patrimonio cultural. Me gustaría que esos 20 años los celebráramos por todo lo alto. También le dejo ahí esa sugerencia y animarles a que continúen con esta labor tan importante para que Canarias y las futuras generaciones sigan pudiendo disfrutar de lo que estamos disfrutando nosotros. Muchas gracias.